En la víspera de Navidad, mi hijo me dijo que no había espacio para mí en su mesa y que era mejor que regresara a mi casa y pasara mi Navidad sola. Me tragué las lágrimas y le di gracias a Dios por no haberle entregado el cheque de $100,000 que guardé por décadas para dárselo de regalo. Todavía estaba en mi bolso, junto con el resto de mi dignidad. Pero esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, solo dejé una carta en la puerta de su casa y cuando él la leyó, comenzó a gritar de desesperación. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La mañana del 24 de diciembre comenzó como cualquier otra para mí. Me desperté a las 6 a.m., como lo hago todos los días desde que me jubilé de la escuela donde enseñé por 40 años. El sol aún no había salido, pero yo ya estaba en la cocina preparando el tradicional pudín navideño que mi hijo Eduardo siempre adoró. Este año sería especial. Después de ahorrar durante toda mi vida, de haber vendido la casa donde crié a mi hijo sola después de la muerte prematura de mi marido, finalmente había logrado reunir una cantidad que cambiaría su vida: $100,000. Mientras batía los huevos, imaginaba el rostro de Eduardo cuando abriera el sobre con el cheque. A sus 45 años, mi hijo siempre hablaba de abrir su propio restaurante, pero nunca consiguió el capital necesario. Su esposa Vanessa, a quien conocí hace solo 3 años cuando se casaron, siempre pareció un poco distante conmigo, pero yo lo pasaba por alto. Después de todo, ganar una suegra a los 38 años no debe ser fácil. Terminé de preparar el pudín y comencé a arreglarme para el gran día. Elegí mi mejor vestido, uno azul marino que compré especialmente para la ocasión, y el collar de perlas que perteneció a mi madre. El taxi que pedí llegó puntualmente a las 5 p.m. Eduardo vivía a unos 40 minutos de mi pequeño apartamento, en un barrio más elegante de la ciudad. Durante el trayecto, mi corazón latía aceleradamente. En el bolso, además del sobre con el cheque, llevaba algunos regalos modestos para Vanessa y para sus padres, que también estarían presentes. Nunca los conocí personalmente, solo por fotos. Eduardo siempre decía que ellos eran personas muy importantes. Él, un empresario del sector inmobiliario. Ella, una abogada de renombre. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mi hijo, me quedé momentáneamente sin aliento. Las luces de Navidad decoraban toda la fachada, y a través de las amplias ventanas podía ver el movimiento de varias personas, más invitados de lo que esperaba. Pagué al conductor y caminé lentamente hasta la puerta, cargando el pudín en una fuente especial y mi bolso con los obsequios. Toqué el timbre, acomodando nerviosamente el cabello gris que había arreglado con tanto cuidado en el salón esa mañana. La puerta se abrió y allí estaba Eduardo. Su rostro, normalmente acogedor, parecía tenso. «Mamá», dijo, sin abrazarme como de costumbre. «No te esperábamos tan pronto». «Pero quedamos a las 6 p.m», respondí confundida. Eduardo miró hacia atrás, como si verificara quién podría oírnos, y luego dio un paso hacia afuera, cerrando parcialmente la puerta detrás de sí. «Mira, mamá, sucedió algo. Los padres de Vanessa trajeron algunos amigos de negocios importantes. La mesa ya está toda organizada y...» Dudó, evitando mi mirada. «No sobró lugar para ti». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Cómo que no sobró lugar?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Es que son personas muy importantes para mi carrera, mamá. Tú entiendes, ¿no? Iba a llamarte, pero terminé enredándome con los preparativos». Miró la fuente en mis manos. «¿Trajiste pudín? Puedo tomarlo. A Vanessa le encantará servirlo a los invitados». En ese momento oí risas provenientes del interior de la casa. Voces alegres, copas tintineando, música navideña de fondo. «Eduardo». Intenté mantener la compostura, aunque sentía mis ojos humedecerse. «Yo soy tu madre». «Lo sé, mamá, lo sé», respondió con impaciencia. «Pero no querrás arruinar esta noche importante para mí, ¿verdad? Podemos celebrar otro día, solo nosotros dos, lo prometo».
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió completamente y Vanessa apareció, deslumbrante en un vestido rojo. «Ah, doña Elena, qué sorpresa», dijo, con una sonrisa falsa. Luego miró a Eduardo con una expresión de alarma. «Cariño, mis padres están preguntando por ese vino especial». «Ya voy», respondió Eduardo rápidamente, pareciendo aliviado por la interrupción. Se volteó hacia mí. «Mamá, lo siento mucho de verdad, pero no va a ser posible hoy. Mejor pasa la Navidad en tu casa. Te llamo mañana, ¿está bien?» Extendió las manos y tomó la fuente con el pudín. Vanessa ya se había dado la vuelta y había entrado de nuevo. «Feliz Navidad, mamá», dijo, y antes de que pudiera responder, cerró la puerta. Me quedé allí parada, mirando la puerta cerrada, sintiendo el frío de la noche de diciembre penetrar mis huesos. A través de la ventana vi a mi hijo entregar el pudín a Vanessa, quien lo colocó en la mesa bellamente decorada. Alrededor de ella, personas bien vestidas conversaban animadamente. En el centro de la sala, un árbol de Navidad enorme, mucho más lujoso que cualquiera que pude darle a mi hijo durante su infancia. Di unos pasos hacia atrás, aturdida, cuando oí a alguien comentar lo suficientemente alto como para que el sonido atravesara la ventana. «¿Quién era en la puerta, Eduardo?» «Nadie importante», respondió mi hijo, sirviendo vino en copas de cristal. Yo no era nadie importante para él. El camino de regreso a casa fue un borrón. No recuerdo haber llamado otro taxi, solo haber caminado algunas cuadras en estado de shock hasta encontrar uno. El conductor preguntó si estaba bien. Quizás mi rostro delataba mi devastación, pero solo murmuré una dirección y me recogí en el silencio. Nadie importante. Las palabras de mi hijo resonaban en mi mente, cada repetición como una puñalada. Después de 45 años, después de todos los sacrificios, después de haber criado a ese hombre sola, yo no era importante. El taxi se detuvo frente a mi pequeño edificio. Pagué la carrera y bajé, sintiendo el peso de mis 70 años como nunca antes. Subí las escaleras lentamente. El ascensor estaba roto hacía semanas, y cuando finalmente abrí la puerta de mi apartamento, la oscuridad y el silencio me recibieron como viejos amigos. No encendí las luces inmediatamente. Preferí sentarme en la penumbra, solo con la iluminación que venía de la calle a través de la ventana. Mi árbol de Navidad, pequeño y modesto, estaba en la esquina de la sala, con algunos pocos regalos debajo. Recuerdos para vecinos y ex colegas de trabajo. Ninguno para mí. Abrí mi bolso y saqué el sobre con el cheque. $100,000. El resultado de décadas de ahorro, de almuerzos no comidos en restaurantes, de ropa no comprada, de viajes no realizados. Todo para que mi hijo pudiera realizar su sueño. Un sueño que, aparentemente, no me incluía. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. El dolor inicial dio paso a una claridad que yo nunca había experimentado. Por toda mi vida puse a los demás por delante de mí, especialmente a Eduardo. Cuando su padre murió, cuando él tenía apenas 8 años, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que no sintiera falta de nada. Trabajé en 2 empleos, ahorré cada centavo posible, renuncié a mi propia vida. ¿Y para qué? Para ser descartada como un objeto sin valor en la noche de Navidad. Caminé hasta el pequeño escritorio en la esquina de la sala y encendí la lámpara de mesa. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Las palabras fluyeron como si tuvieran vida propia. Querido Eduardo, durante 45 años fuiste el centro de mi universo. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue pensando en ti. Cuando tu padre nos dejó, prometí que nunca sentirías falta de nada, y dediqué mi vida a cumplir esa promesa. Esta noche iba a darte un regalo, el fruto de toda una vida de trabajo y ahorro. $100,000 para que pudieras finalmente abrir tu restaurante. Pero me di cuenta, parada en tu puerta mientras me decías que no había espacio para mí, que dinero alguno puede comprar el respeto y el amor que un hijo debería sentir naturalmente por su madre. Nadie importante, dijiste. Y quizás tengas razón.
quizás realmente no sea importante. No para las personas importantes que ahora forman parte de tu vida. Junto a esta carta está un aviso formal de desalojo. La casa donde vives con tu esposa, como sabes, está a mi nombre. Siempre lo estuvo. La compré pensando en tu futuro, pero ahora me doy cuenta de que fue uno más de los muchos sacrificios que hice por alguien que no me valora. Tienes 30 días para desocupar la propiedad. No habrá prórroga. No sirve de nada contratar abogados. Todos los documentos están en orden. La propiedad es legalmente mía. Cuando dijiste que no había espacio para mí en tu mesa de Navidad, yo decidí que ya no habría espacio para ti en mi casa. Irónico, ¿no? El dinero que guardé para ti, sumado al valor de la venta de esta propiedad, será usado para algo que nunca me permití: vivir mi propia vida. Voy a viajar, conocer lugares que siempre soñé, hacer cosas que pospuse por décadas mientras ponía tus necesidades por delante de las mías. No me busques, no intentes contactarme. Cuando, y si, esté lista, me pondré en contacto. Feliz Navidad, Elena. Tu madre, que aparentemente no es lo suficientemente importante para un lugar en tu mesa, pero sí lo suficientemente importante para ser la dueña del techo bajo el cual duermes. Releí la carta varias veces, lágrimas silenciosas escurriendo por mi rostro. Luego, doblé el papel cuidadosamente, lo puse en un sobre y lo guardé en el bolso. De madrugada, antes de que amaneciera, la dejaría en la puerta de Eduardo. Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Tantos recuerdos, tantos años, pero también tanto vacío. Me di cuenta de que ya no había nada reteniéndome allí. Mi hijo tenía su propia vida, una vida donde yo claramente no cabía. Mis padres ya habían partido hacía mucho tiempo. Amigos, pocos quedaban, la mayoría habiendo seguido el curso natural de la vida. Estaba sola, completamente sola en la noche de Navidad. Pero en lugar de sentirme derrotada, sentí un extraño sentido de liberación. Como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros, el peso de siempre poner a Eduardo por delante de todo, de vivir a través de él, de existir solo como la madre de Eduardo, y no como Elena, la mujer con sueños propios. Caminé hasta el dormitorio y abrí el armario. En el fondo había una maleta antigua, poco usada. La última vez que la utilicé fue en un viaje escolar, hace más de 10 años. La puse sobre la cama y comencé a separar algunas ropas. No muchas, solo lo necesario. El resto podría comprarlo en el camino. Mientras doblaba cada prenda cuidadosamente, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea que, 24 horas antes, jamás habría considerado. La noche de Navidad fue larga y silenciosa. No pude dormir, así que pasé horas planeando lo que haría a continuación. La sensación de traición aún ardía en mi pecho, pero ahora había algo más fuerte: determinación. Por la mañana, incluso antes de que saliera el sol, ya estaba lista. Me vestí con cuidado, como si fuera para una ocasión especial, y en cierto modo lo era, el primer día del resto de mi vida. El viaje hasta la casa de Eduardo fue silencioso. Sentada en el asiento del pasajero, apretaba el sobre con fuerza entre mis dedos temblorosos. Mi conductor, un señor gentil que me había atendido otras veces, respetó mi silencio. Probablemente pensaba que era extraño que una señora de 70 años saliera la mañana después de Navidad para entregar una carta, pero no hizo preguntas. La mañana del día 26 tenía esa extraña calma post-festiva. A través de la ventana del taxi, observé las decoraciones navideñas que ahora parecían perder el brillo bajo la luz fría del día. Las calles estaban prácticamente vacías. Cuando llegamos frente a la casa de Eduardo, o mejor dicho, de la casa que yo había comprado años atrás y permitido que él habitara, noté que todavía había 2 autos extras en la entrada. Reconocí uno como el de los padres de Vanessa. El otro probablemente pertenecía a algún amigo importante que se había quedado para el desayuno. ¿Puede esperar un momento, por favor?, le pedí al conductor. No tardaré. Salí del auto sosteniendo el sobre con manos temblorosas. En él, además de la carta explicando mi decisión de partir, había un documento oficial,
Un aviso de desalojo. La casa donde mi hijo vivía con su esposa estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Una inversión que hice pensando en su futuro, pero que ahora usaría como instrumento de mi liberación y quizás de la lección más dura que él jamás recibiría. No dormí la noche entera. Sus palabras resonaban en mi mente. No hay espacio para ti. La imagen de mi pudín siendo llevado adentro mientras la puerta se cerraba frente a mí. Nadie importante, había dicho. Aquellas palabras quemaban como hierro al rojo vivo. Caminé lentamente hasta la puerta, sintiendo el peso de mis 70 años y de todas las decisiones que me habían traído hasta aquí. Con cuidado, coloqué el sobre bajo el felpudo de bienvenida, dejando solo una pequeña parte visible. Toqué el timbre y me di la vuelta para volver al taxi. No quería ver su rostro, ni el de Vanessa, ni el de los invitados importantes que habían tomado mi lugar. Volví al taxi, pero le pedí al conductor que esperara un poco más. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó, notando mi agitación. «Sí», respondí, pero mi voz traicionó la emoción contenida. «Solo quiero asegurarme de que recojan la carta». Pasaron algunos minutos. Comencé a pensar que quizás debería irme, que podría dejar que mi abogado se encargara del resto. Pero entonces la puerta se abrió. Eduardo apareció, todavía en bata, probablemente para buscar el periódico. Se agachó, notó el sobre y lo tomó con una expresión de confusión. Lo abrió todavía en el porche, sacó los papeles de dentro y comenzó a leer. Vi el cambio en su rostro como si asistiera a una película en cámara lenta. Primero la confusión, luego la incredulidad y finalmente el shock y la rabia. Su rostro, siempre tan compuesto y controlado, se contorsionó en una máscara de furia. «¿Qué?», gritó, tan alto que pude oír perfectamente a través de la ventana cerrada del taxi. «¿Esto es algún tipo de broma?». Salió a la acera, mirando a su alrededor frenéticamente. Sus ojos encontraron el taxi parado, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. El reconocimiento brilló en sus ojos. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia el coche con los papeles arrugados en la mano. «¿Perdiste la cabeza?». El conductor me miró, alarmado. «Señora, podemos irnos, por favor», dije con calma, aunque mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho. El coche comenzó a moverse, pero Eduardo ya casi nos alcanzaba, golpeando la ventana con fuerza. «No puedes hacer esto. Esta casa es mía. Tú lo prometiste». Sus gritos eran una mezcla de rabia y desesperación. «Vieja ingrata, después de todo lo que hice por ti, ¿todo lo que él hizo por mí?». La ironía era tan grande que casi me río. Vanessa apareció en la puerta, todavía en pijama, seguida por sus suegros elegantemente vestidos. Todos miraban la escena con asombro. «¿Qué está pasando?», oí a Vanessa preguntar, su voz aguda cortando el aire de la mañana. «Mi madre enloqueció», gritó Eduardo agitando los papeles. «Nos está desalojando. Dice que tenemos 30 días para irnos». El taxi aceleró y dejamos atrás la imagen de mi hijo en su bata cara, gritando como un niño al que le negaron un juguete. Los papeles del desalojo ondeaban en su mano como una bandera blanca al revés, no de rendición, sino de guerra. Cuando llegamos a la esquina, mi teléfono comenzó a vibrar. «Eduardo». Lo ignoré. Vibró de nuevo. «Vanessa esta vez». Apagué el aparato completamente. «Al aeropuerto, por favor», dije al conductor, sintiendo una extraña calma envolverme. «Tengo un vuelo a Lisboa en unas horas». Mientras nos alejábamos del barrio elegante donde mi hijo vivía, temporalmente, como ahora sabía, saqué de mi bolso el cheque de $100,000 que había planeado darle. Con un movimiento deliberado, lo rompí por la mitad, luego en 4 partes, luego en 8. Era el fin de un capítulo. El dinero que ahorré por décadas para darle a mi hijo, ahora sería usado para comenzar mi nueva vida. En cuanto al apartamento, mi abogado se encargaría de la venta tan pronto como terminara el plazo del desalojo. Eduardo y Vanessa tendrían que encontrar un lugar que cupiera en su presupuesto, un lugar donde, irónicamente, quizás no hubiera espacio para todas aquellas personas importantes.
Miré por la ventana del taxi hacia el cielo claro de aquella mañana post-Navidad. Por primera vez en muchos años, sentí el dulce sabor de la libertad. Y era más delicioso que cualquier pudín de Navidad. Durante el trayecto, saqué mi celular del bolso. Tenía solo 4 contactos frecuentes: Eduardo, mi vecina Marta, mi amiga de mucho tiempo con Seisao y el delivery de comida china que ocasionalmente pedía. Apagué el aparato y lo guardé de nuevo. A partir de ese momento, estaría incomunicable. En el aeropuerto, me dirigí al primer mostrador de aerolíneas que encontré. Una joven dependienta me sonrió. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero comprar un pasaje para el primer vuelo disponible», respondí. «¿A dónde desea ir, señora?» Dudé por un segundo. «A cualquier lugar, lejos de aquí». La dependienta pareció confundida por un momento, pero luego su sonrisa se amplió. «Tenemos un vuelo a Lisboa saliendo en 2 horas. Todavía hay asientos disponibles». «Lisboa», repetí, casi para mí misma. De joven siempre soñé con conocer Portugal, la tierra de mis abuelos. Parecía apropiado comenzar mi nueva jornada desde allí. «Perfecto, lo tomaré». Mientras la dependienta procesaba mi compra, miré a mi alrededor. Familias volviendo a casa después de las festividades, parejas de la mano, niños corriendo excitados. Y yo, una señora de 70 años, a punto de embarcarme en la mayor aventura de mi vida, completamente sola. Debería estar asustada, pero extrañamente me sentía en calma. Quizás era la certeza de estar haciendo lo correcto, o quizás era solo el alivio de finalmente ponerme en primer lugar después de tantas décadas. Con el pasaje en mano y la pequeña maleta despachada, pasé por el control de seguridad y me dirigí a la puerta de embarque. Mientras esperaba, me permití pensar en Eduardo. ¿Estaría despierto ahora? ¿Habría encontrado mi carta? ¿Qué pensaría al no poder contactarme? Una parte de mí quería que sufriera, que sintiera al menos una fracción del dolor que me causó. Pero otra parte, la parte que siempre sería madre, esperaba que mi ausencia lo hiciera reflexionar y crecer como persona. El anuncio del embarque interrumpió mis pensamientos. Me levanté, me ajusté el abrigo y caminé hacia el avión que me llevaría lejos de todo lo que conocía. Cuando encontré mi asiento junto a la ventana, me acomodé y respiré hondo. Miré por última vez el aeropuerto de la ciudad donde pasé toda mi vida, donde crié a mi hijo, donde enterré a mi marido, donde enseñé a generaciones de alumnos. El avión comenzó a rodar y sentí una lágrima solitaria escurrir por mi rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de despedida, de cierre de un capítulo. Cuando finalmente despegamos, sentí una extraña paz apoderarse de mí. Mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña debajo de nosotros, pensé en el cheque de $100,000 en mi bolso. El dinero que por tanto tiempo destiné a Eduardo ahora sería usado para mi propia felicidad. Una felicidad tardía, es cierto, pero aún así, mía. Lisboa sería solo el comienzo. Después, quién sabe, París, Roma, Atenas, todos los lugares que siempre soñé conocer, pero nunca me permití por estar siempre priorizando los sueños de mi hijo. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años sonreí genuinamente. El futuro era incierto, pero era mío, solamente mío. Lisboa me recibió con un cielo azul sorprendentemente claro para un día de invierno. Cuando salí del aeropuerto, el aire fresco llenó mis pulmones con una sensación de renovación. Tomé un taxi hasta el hotel que había reservado durante el vuelo, un pequeño establecimiento familiar en el corazón del barrio de Alfama. La recepcionista, una señora unos años más joven que yo, sonrió al verme llegar. ¿Primera vez en Lisboa?, preguntó mientras registraba mi llegada. «Primera vez en cualquier lugar fuera de mi país», respondí honestamente. Me miró con una expresión de sorpresa y luego su sonrisa se amplió. «Entonces es una ocasión muy especial. Le daré una habitación con vistas al río». Cuando entré en la habitación y abrí las cortinas, me quedé sin aliento. El río Tajo se extendía majestuosamente frente a mí,
reflejando la luz del sol como millones de diamantes bailando sobre la superficie. A lo lejos, el imponente puente 25 de abril recordaba vagamente al Golden Gate de San Francisco, que yo conocía solo por fotografías. Me senté en el pequeño sillón junto a la ventana, hipnotizada por la vista. Era como si toda la ciudad me diera la bienvenida, diciendo: «Tardaste, pero finalmente estás aquí». Esa noche me aventuré a salir sola. El barrio de Alfama, con sus calles estrechas y sinuosas, era un laberinto encantador. Encontré un pequeño restaurante donde una mujer cantaba fado, esa música portuguesa llena de saudade y melancolía que parecía hablar directamente a mi alma. Mientras saboreaba un bacalao a brás y un vaso de vino verde, me di cuenta de que no pensaba en Eduardo desde que había aterrizado. Era como si, con la distancia física, también hubiera creado una distancia emocional. No es que lo hubiera olvidado, eso sería imposible, pero el dolor que sentía se había transformado en algo diferente, menos agudo. En los días que siguieron, exploré cada rincón de Lisboa. Visité el castillo de San Jorge, desde donde contemplé toda la ciudad. Paseé por los elegantes barrios de Chiado y Príncipe Real. Probé los famosos pasteles de Belém. Crucé el río para conocer la estatua del Cristo Rey. En cada lugar encontraba personas, turistas como yo o locales, con quienes conversaba brevemente. Sin el peso de ser la madre de Eduardo, era solo Elena, una viajera curiosa descubriendo el mundo. Después de 2 semanas en Lisboa, decidí que era hora de continuar mi jornada. Europa entera estaba a mi disposición, y yo tenía recursos suficientes para explorar a mi antojo. Elegí París como próximo destino. La ciudad luz siempre ejerció un fascinio sobre mí, principalmente por los libros que leía. Reservé un billete de tren. Quería ver el paisaje cambiar gradualmente, algo imposible en un avión. La noche antes de partir, mientras empacaba mi maleta, encendí mi celular por primera vez desde que había dejado el país. Inmediatamente, decenas de notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes de voz, SMS, correos electrónicos, todos de Eduardo. Mi corazón se disparó. Por un momento, pensé en escuchar los mensajes, leer los correos, saber lo que mi hijo tenía que decir. Pero entonces recordé el dolor, el nadie importante, la puerta cerrada en la noche de Navidad. Apagué el celular de nuevo sin abrir ningún mensaje. No estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Al día siguiente, embarqué en el tren hacia París con el corazón más ligero de lo que imaginaba ser posible. El paisaje que pasaba por la ventana era como una película. Campos verdes, pequeñas villas, montañas a lo lejos. En cada kilómetro que el tren avanzaba, me sentía más distante de la persona que fui y más cerca de la persona en la que me estaba convirtiendo. París superó todas mis expectativas. La Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, todavía en reconstrucción después del incendio, Montmartre, cada lugar parecía salido directamente de un sueño. Me alojé en un pequeño hotel en Le Marais, un barrio lleno de vida e historia. En un café cerca de mi hotel conocí a Marie, una viuda francesa de mi edad que se convirtió en mi primera amiga verdadera en esta nueva fase de la vida. Ella me mostró un París que los turistas rara vez ven. Pequeñas librerías escondidas, jardines secretos, los mejores lugares para observar la puesta de sol sobre el Sena. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», me dijo Marie una tarde, mientras tomábamos té en su acogedor apartamento. Mi marido murió hace 5 años y pensé que mi vida había terminado, pero luego me di cuenta de que todavía tenía mucha vida por delante. Sus palabras resonaron dentro de mí. Yo también tenía mucha vida por delante, a pesar de mis 70 años, y estaba determinada a vivirla plenamente. Los meses pasaron y yo continuaba mi viaje por Europa. Después de París vino Roma, con sus ruinas antiguas e iglesias majestuosas. Luego Florencia, donde el arte renacentista me dejó sin aliento. Venecia y sus canales serpenteantes. Barcelona con la arquitectura fantástica de Gaudí. Ámsterdam y sus museos incomparables.
En cada ciudad creaba una pequeña rutina. Encontraba un café donde tomaba mi desayuno diariamente. Hacía amistad con los camareros. Descubría los rincones menos turísticos. Ya no me sentía como una extranjera. El mundo entero se había convertido en mi hogar. Fue en Viena, casi 6 meses después de mi partida, que finalmente me armé de valor para revisar mis mensajes de nuevo. Sentada en un café elegante en la Ringstrasse, con una porción de Sachertorte frente a mí, encendí mi celular. Cientos de notificaciones, mensajes de voz de Eduardo, cada vez más desesperados a medida que el tiempo pasaba. Correos electrónicos implorando noticias mías. Incluso mensajes de Vanessa, su esposa, algo que jamás esperaría. Con las manos temblorosas abrí el primer correo electrónico. «Mamá, ¿dónde estás? Por favor, llámame, estoy preocupado». Continué leyendo los mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Otro, una semana después. «Mamá, ya busqué en todos los hospitales de la ciudad. Fui a tu apartamento, hablé con tus vecinos. Nadie sabe de ti. Por favor, solo dime que estás bien». Y otro, un mes después. «Mamá, contraté un detective para encontrarte. Descubrió que tomaste un vuelo a Lisboa. Estoy pensando en ir hasta allá. Necesito verte, pedirte perdón. Por favor, responde». Los mensajes de voz eran aún más angustiantes. En el primero, Eduardo parecía irritado, como si mi partida fuera un inconveniente para él. «Mamá, ¿qué historia es esta del desalojo? No puedes hacernos esto. Llámame inmediatamente». Pero en los siguientes, su voz temblaba, a veces entrecortada por sollozos. «Mamá, por favor, la inmobiliaria ya se puso en contacto. Vanessa está en pánico. Sus padres están furiosos conmigo. Dicen que yo debería haber puesto la casa a mi nombre, como si yo hubiera previsto que harías esto. Por favor, vamos a hablar». En otro mensaje, 2 semanas después, los abogados confirmaron: «La casa es totalmente tuya. No tenemos cómo impugnar. Estamos buscando otro lugar, pero es difícil encontrar algo con el mismo estándar con lo que gano en el restaurante. Vanessa está amenazando con volver a casa de sus padres. Mamá, te lo suplico, no nos hagas esto». El último mensaje era de apenas 3 días atrás. «Mamá, no sé si estás recibiendo mis mensajes. Quizás cambiaste de número, quizás me estás ignorando deliberadamente. No te culparía si fuera eso. Lo que hice la noche de Navidad fue imperdonable. Siempre puse a otras personas por delante de ti, amigos, Vanessa, sus padres. Creo que pensaba que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara. ¡Qué error tan terrible! Tuvimos que salir de la casa. Estamos viviendo en un lugar mucho más pequeño ahora. Vanessa no está soportando la situación y me pidió el divorcio. Dice que no se casó para vivir así. Sus padres prácticamente ya no me hablan. El restaurante no está yendo bien. Creo que tendré que venderlo. Mamá, si estás escuchando esto, quiero que sepas que te amo y que lo siento, más de lo que podría expresar con palabras». Lágrimas escurrían por mi rostro mientras escuchaba la voz de mi hijo. El camarero se acercó, preocupado, ofreciéndome un pañuelo. «¿Está usted bien?», preguntó en inglés vacilante. «Sí», respondí, secando las lágrimas. «Solo noticias de casa». Me quedé allí sentada por un largo tiempo, absorbiendo todo lo que había oído. Eduardo parecía sinceramente arrepentido, transformado por mi ausencia y por las consecuencias de sus actos. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga. Finalmente estaba experimentando lo que significaba perder algo importante, así como yo perdí mi lugar en su vida aquella noche de Navidad. Pero otra parte de mí, aquella que siempre sería madre, sufría al imaginar su sufrimiento. No era eso lo que yo quería. No quería destruirlo, solo enseñarle una lección. Después de mucho reflexionar, decidí enviar un único correo electrónico. «Eduardo, estoy bien y segura. Pasé los últimos meses viajando por Europa, conociendo lugares con los que siempre soñé. Esta jornada ha sido transformadora para mí. Escuché tus mensajes y comprendo que estás pasando por momentos difíciles.
En cuanto a la casa, mi decisión se mantiene. Será vendida, y el dinero será invertido en mi futuro. Un futuro que pospuse por décadas mientras priorizaba el tuyo. Creo en tu arrepentimiento, y eso es importante. A veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor. Tú me perdiste la noche en que me dijiste que no había espacio para mí en tu mesa, que yo no era importante. Yo perdí al hijo que creía haber criado, aquel niño sensible que creció bajo mis cuidados después de la muerte de su padre. Quizás, algún día, podamos reconstruir algo nuevo entre nosotros. No como antes. Esa relación terminó. Pero quizás algo más equilibrado, basado en respeto mutuo. Necesito más tiempo para mí. Cuando esté lista, me pondré en contacto de nuevo. Elena. Envié el correo electrónico y apagué el celular de nuevo. Pagué mi cuenta y salí a caminar por las calles de Viena, sintiéndome simultáneamente más ligera y más pensativa. En las semanas que siguieron, continué mi jornada, ahora rumbo al norte de Europa. Visité Praga, Berlín, Copenhague, Estocolmo. En cada lugar, pensaba en Eduardo, en cómo estaba lidiando con los cambios en su vida. A veces, casi llamaba, pero siempre retrocedía en el último momento. Aún no era la hora. Fue en una pequeña ciudad costera en Noruega, observando el fenómeno de las auroras boreales por primera vez, que tuve una epifanía. Las luces verdes y púrpuras bailaban en el cielo nocturno como espíritus ancestrales, creando un espectáculo de belleza indescriptible. En ese momento comprendí que el perdón, verdadero, profundo, incondicional, no era solo un regalo que damos a los demás, sino principalmente a nosotros mismos. Saqué mi celular del bolsillo y con dedos temblorosos por el frío y la emoción, llamé a Eduardo. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara. Cuando finalmente oí su voz, mi corazón se disparó. ¿Hola? Sonaba vacilante, como si no reconociera el número internacional. Eduardo. Mi voz flaqueó. Soy yo. Silencio del otro lado de la línea, luego un suspiro entrecortado que parecía un sollozo contenido. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eres tú de verdad? Sí, hijo. Mi voz estaba más firme ahora. Soy yo. Dios mío, mamá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué tardaste tanto en contactar? Las preguntas vinieron en un torrente desesperado. Estoy en Noruega, respondí con calma. Estoy observando las auroras boreales en este exacto momento. Es el espectáculo más increíble que jamás he visto. ¿Noruega? Eduardo parecía confundido. Mamá, ¿tú has estado viajando por todo el mundo todo este tiempo? Sí, respondí con sencillez. Estoy conociendo todos los lugares con los que siempre soñé y descubriendo quién soy cuando no estoy siendo solo tu madre. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Eduardo habló de nuevo, su voz estaba embargada. Yo lo arruiné todo, ¿no es así? La noche de Navidad. Tú venías a visitarnos, con aquel pudín que siempre hiciste para mí, y yo te mandé a irte. Sí, respondí, sin rodeos. No había motivo para negar o suavizar lo que sucedió. Fue doloroso, Eduardo. Más doloroso que cualquier cosa que haya experimentado. Mamá, nunca me lo voy a perdonar. Cuando leí tu carta, cuando recibí el aviso de desalojo, fue como despertar de una pesadilla para descubrir que la realidad era aún peor. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas escurrieran libremente por mi rostro. Encima de mí, las luces de la aurora continuaban su danza etérea. ¿Qué pasó después de que partí?, pregunté. Mencionaste en los mensajes que tuvieron que dejar la casa, que Vanessa pidió el divorcio. Eduardo suspiró profundamente antes de responder. Cuando encontré tu carta y el aviso de desalojo la mañana después de Navidad, entré en pánico. Verte partir en aquel taxi mientras yo gritaba fue humillante y aterrador al mismo tiempo. Intenté llamar, pero tu teléfono estaba apagado. Fui a tu apartamento, pero la vecina dijo que habías entregado las llaves, que te estabas mudando. Hizo una pausa y pude oír su respiración entrecortada. Después de algunas semanas, cuando me di cuenta de que realmente te habías ido, tuve que enfrentar la realidad del desalojo,
Contraté un abogado, pero fue inútil. La casa estaba de verdad a tu nombre, y el contrato que teníamos era solo verbal. Tuvimos 30 días para salir. ¿Y a dónde fueron?, pregunté suavemente. Alquilamos un apartamento mucho más pequeño, al otro lado de la ciudad. Vanessa lo odió desde el primer día. Estaba acostumbrada al lujo, al espacio. El divorcio fue inevitable, en realidad. Volvió a casa de sus padres hace 2 meses. Lo siento, dije, y realmente lo sentía. Nunca deseé que mi hijo sufriera tanto, solo que entendiera el valor del respeto y del amor familiar. No lo sientas, respondió Eduardo con una firmeza que me sorprendió. Fue lo mejor que podría haber pasado. Me di cuenta de que mi matrimonio era tan vacío como la manera en que te traté aquella noche. Vanessa solo estaba conmigo por el estatus, por el dinero, por la apariencia. Cuando perdimos la casa, cuando las cosas se pusieron difíciles, simplemente se rindió. ¿Y el restaurante?, pregunté, recordando su último mensaje. Lo vendí hace 1 mes, respondió, y para mi sorpresa, no había tristeza en su voz. Me di cuenta de que nunca fue realmente mi sueño. Era solo algo que hacía para impresionar a los demás, para parecer exitoso a los ojos de los padres de Vanessa, de los amigos importantes. ¿Y qué estás haciendo ahora? Volví a dar clases de cocina, dijo, y pude sentir una sonrisa en su voz. ¿Recuerdas cómo siempre me gustaba enseñar, incluso cuando era adolescente? Tengo un pequeño estudio ahora, nada lujoso, pero es mío. Los alumnos son personas comunes que realmente aman la comida, no aquellos que solo quieren publicar fotos en las redes sociales. Una ola de orgullo inesperado me invadió. Este se parecía más al Eduardo que yo conocía, el niño que creció bajo mis cuidados. Eso suena maravilloso, hijo, dije sinceramente. Nos quedamos en silencio por unos momentos, cada uno absorbiendo los cambios dramáticos que habían ocurrido en nuestras vidas. ¿Vas a volver algún día, mamá?, preguntó finalmente, su voz casi infantil en su vulnerabilidad. Miré de nuevo el cielo nocturno donde las auroras continuaban su espectáculo mágico. Aún no lo sé, Eduardo. Este viaje ha sido importante para mí. Estoy conociendo partes de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Entiendo, respondió, aunque pude sentir su decepción. ¿Tú crees que algún día podrás perdonarme? La pregunta quedó en el aire, cargada de esperanza y miedo. Eduardo, respondí con calma, ya estoy en el camino del perdón. Pero perdonar no significa olvidar o volver a lo que éramos antes. Significa que elegí no dejar que el dolor del pasado determine mi futuro. Tienes todo el derecho de no querer verme nunca más, dijo, con la voz embargada. No es eso, corregí gentilmente. Solo necesito terminar este viaje que comencé. Necesito descubrir quién es Elena, además de ser la madre de Eduardo. ¿Y quién es ella?, preguntó, con genuino interés. Sonreí para mí misma, observando las luces danzantes en el cielo. Estoy descubriendo que es valiente, curiosa, aventurera, alguien que aprecia el arte y la música, que no tiene miedo de conversar con extraños, que logra manejarse en países donde ni siquiera habla el idioma. Siempre fuiste todo eso, mamá, dijo Eduardo suavemente. Yo fui el que nunca lo vio. Las lágrimas volvieron a escurrir por mi rostro, pero ahora eran diferentes. No de rencor, sino de reconciliación. En cuanto al dinero de la venta de la casa, continué, ya decidí lo que voy a hacer con él. Es tuyo, mamá. Tienes todo el derecho. Voy a comprar una pequeña casa en Portugal, interrumpí. En la costa, no muy lejos de Lisboa, un lugar donde pueda establecerme, tener mi propio jardín, despertar escuchando el mar todos los días. Parece perfecto, dijo, y pude sentir que hablaba sinceramente. Y si un día quieres visitarme, añadí, habrá una habitación para ti, un lugar en mi mesa. Siempre. Oí un sollozo ahogado del otro lado de la línea. Me encantaría eso, mamá, más que cualquier cosa. Volveré eventualmente para buscar algunas cosas, resolver asuntos pendientes, prometí. Pero cuando vuelva, será en mis propios términos, como la mujer en la que me estoy convirtiendo, no solo como tu madre.
No puedo esperar para conocer a esa mujer, respondió, y pude oír la sonrisa en su voz. Conversamos por un tiempo más antes de despedirnos, prometiendo mantener contacto regular. Cuando colgué el teléfono, sentí como si un círculo se hubiera cerrado, pero no completamente. Había aún capítulos por escribir en esta historia. El dinero del desalojo, sumado al que había ahorrado por décadas para dárselo a Eduardo, ahora sería invertido en mí misma. La ironía no me pasaba desapercibida. La casa que compré pensando en el futuro de mi hijo terminó convirtiéndose en el instrumento de mi liberación financiera y emocional. En los meses siguientes, mantuve contacto regular con Eduardo. Intercambiábamos correos electrónicos semanalmente, a veces hacíamos videollamadas. Él me mostraba su pequeño estudio de cocina, los platos que estaba enseñando, contaba sobre sus alumnos. Yo compartía mis aventuras, los lugares que visitaba, las personas que conocía. Cuando finalmente encontré la casa perfecta en Portugal, una pequeña construcción de piedra con vistas al Atlántico, rodeada de olivos centenarios, le envié las fotos. Su respuesta me emocionó. Parece el lugar perfecto para ti, mamá, un nuevo comienzo. Espero que un día me invites a conocerlo. Quizás la próxima Navidad, prometo que esta vez habrá espacio de sobra para ti en la mesa. Sonreí al leer sus palabras. La próxima Navidad sería diferente. No la pasaría sola en una casa vacía, ni sería excluida de la mesa de mi hijo. Sería la primera Navidad de mi nueva vida, una vida que elegí para mí misma, donde yo no era solo la madre de alguien, sino Elena, una mujer íntegra, completa en sí misma. Y si Eduardo venía, como prometió, habría espacio para él. No porque fuera mi hijo, sino porque ahora parecía ser alguien que me gustaría tener en mi mesa. Alguien que aprendió a valorar no solo lo que las personas pueden ofrecer, sino quiénes son realmente. La lección había sido dura, para ambos. Pero como frecuentemente sucede con las lecciones más valiosas de la vida, fue necesaria. A veces es preciso perder algo para realmente aprender a valorarlo, y a veces es preciso abandonar la comodidad de lo familiar para descubrir quiénes somos realmente. Aquella Navidad que pasé sola en una casa vacía terminó siendo el regalo más valioso que jamás recibí. El regalo de redescubrirme y de enseñar a mi hijo el verdadero significado de la familia. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.